hacen eso, porque no solamente en Chile, sino que en muchos países el tema de los negocios es importante, ¿viste? O sea, si la gente anda con mascarilla no, como que no se atreve, aunque le den permiso, a meterse a un restaurante o a un hotel, qué sé yo, que está cerrado. Entonces, por eso que yo creo que hay más grado de libertad, pero eso, personalmente, una idea mía, yo creo que deberíamos esperar más, ¿te fijas? Esperar más cuidándonos, o sea, andar con mascarilla y tener la distancia social y la cosa del cloro y todo eso. ¿Mm? Bueno, pero ya va a pasar, ya, pues, si algún día esto va a pasar. ¿Mm? Ya, chicos, vamos a empezar. ¿Ya? Estamos hablando, disculpen a los que llegaron recién, pero estamos hablando de la pandemia y que la Katia creo que está comentando que en algunos países de Europa se está permitiendo andar sin mascarilla. Oigan, chicos, a ver, una pregunta antes. ¿Cómo le ha ido con el trabajo? ¿Han avanzado eso en algo? ¿Alguno ha avanzado en algo? El trabajo 2. Yo re poco, profe, es que he tenido muchas cosas que hacer, he tenido que revisar estas clases igual, Ya, y eso, pero yo creo que ya le voy a poner ganas mañana, sí o ya. sí. Bien, muy bien. ¿Y los demás? ¿Alguien ha visto? ¿Alguien ha visto algo del trabajo? Profe, ¿Sí, ¿nos puede dar más Sebastián? tiempo? Una semana, por lo menos. Es que de verdad la otra semana estamos tapados en cosas y yo por lo menos tengo 2 pruebas y otros trabajos más. Voy a ver. En mi caso, profe, usted sabe que yo ya estoy complicada desde antes, todavía no logro ponerme al día en las clases, son muchas y todas las semanas nos piden y nos piden más trabajo, entonces avanzar ha sido prácticamente imposible. Ya, voy a ver, ¿ah? Voy a ver si podemos. Yo, en todo caso, había colocado un plazo más ya, po, pero voy a ver si puedo colocar unos poquitos días Profe, más. pero incluso se lo podríamos, o sea, yo estoy hablando con el Seba y a mí en lo personal, como que no me molestaría tener que entregarlo alguno de los días de la semana de receso, pero creo que no tengo claro cuándo es, creo que la subsiguiente. No, pero eso es mucho, perdón, no, estaba pensando que venía la próxima semana, perdón. No es la que viene después, claro. Pero déjenme ver, ¿ah? Voy a ver si puedo ver unos poquitos días más, ¿ya? Pero, ¿alguno de ustedes, los presentes, ha visto ese trabajo? Profe, nosotras no hemos avanzado en ese justamente, pero sí avanzamos en la revisión del último, en donde vimos el estado de resultado y el balance de la empresa que nos dio, que era San Pedro. Ah, ya, en Y eso han con ese, avanzado. Ya, bien, está sí, y bien. con ese calculamos ratios, pero nos surgieron algunas dudas al calcular los ratios. Ya, acuérdense que me pueden consultar por el correo o por aquí, ¿viste? Entonces, véanlo ustedes, no sé si en este bloque o en el otro o la otra clase, pero pregúntenme, ¿ah? ¿Ya? El, Profe, yo para el otro bloque tengo las dudas que tenía con respecto a los ratios. Ahí se las ya, hago. ya, muy bien, ¿ya? Ya, chicos, vamos a empezar con una cosita primero. ¿Ah? Aquí. Esto que tenía por acá, trabajo grupal, resultados. Espérense un ratito, chicos. No, vamos a ver, vamos a ver otra cosita mejor primero. Espérense un ratito. Ya. ¿Ven lo que les estoy mostrando? Sí, profe, Ya. perfecto. Vamos a ver ahora la proyección financiera. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes que habíamos conversado que para analizar desde el punto de vista financiero una empresa, tenemos que conocer primero la situación, el estado de situación, o sea, la salud financiera, que eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Y justamente el trabajo 2 que tienen que hacer ustedes,
a partir de un caso, lo pasan hacen el balance, a partir de ese mismo caso hacen el estado de resultados. Teniendo el balance, el estado de resultados, ustedes hacen a ver, espérate, vamos a mostrar eso. Acá. Ya, yo le di a ustedes un caso, acá uno. Creo que era la lechería uno, otro era el maíz y el otro era un paqui. ¿Ya? Caso, que es una hoja donde aparece una historia. ¿Ya? Y eso es para que ustedes sepan reconocer cuentas. Reconocer cuentas dentro de la historia de un negocio, la historia de una empresa, de lo que ha pasado hasta el día de hoy, hacia atrás, ¿no es cierto? Y ustedes puedan reconocer de esas cuentas para que puedan completar un balance, ¿ya? Entonces, el trabajo consiste en eso, en hacer ese balance. Acuérdense que la suma de los activos, de estos activos, tiene que ser igual a la suma de acá, ¿no es cierto? Igual, ¿ya? Sabemos que todas estas cuentas, no todas, pero del caso que tienen, los que tienen la lechería o maíz o el packing, hay cuentas que ustedes tendrían que colocar acá. ¿Viste? Por ejemplo, la lechería tenía tanta plata en el banco o tanta plata en caja, se coloca ahí. Tenía tanto en inventario, o el packing no tenía esto, o sea, se colocan solamente, se completan solamente las filas en las que tienen datos, ¿ya? Así que cuidado con eso, acá no hay que inventar. Se colocan solamente las filas, los datos, los montos en la fila del activo corriente que tienen datos. En el activo no corriente, en el pasivo corriente, en el pasivo no corriente, ¿ya? Entonces, en eso consiste el trabajo. También de ese mismo caso, por ejemplo, las niñas que tienen el caso lechería, me parece, hacen ese balance y con los mismos datos de ahí, ustedes pueden calcular, hacer un estado de resultados. ¿Ya? Acuérdense que el estado de resultados son los ingresos, ustedes tienen venta, creo que ninguno de los tres casos tiene otro ingreso, tienen puras ventas nomás, les restan los costos, les queda la utilidad bruta, les restan los gastos de administración y venta, a eso le restan depreciaciones, si es que hay, impuestos a la ganancia, intereses, les queda la utilidad neta. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el trabajo, de que a partir del caso, ustedes hagan el balance y hagan el estado de resultados. Y con estos datos, cuando ustedes tengan todos estos datos que hay acá, ¿ya? Y todos estos datos que están en el estado de resultados, ¿ya? Ustedes ahí hacen los ratios, ¿ya? Yo acá les pedí solamente 2 ratios por ámbito, son 4 ámbitos. En el de liquidez les pedí el índice de liquidez, ¿no es cierto? Que ustedes tienen una hojita donde aparece la fórmula de la probacia, del endeudamiento, rentabilidad y gestión, ¿ya? Entonces ustedes completan esto, colocan la fórmula, sacan el valor, por ejemplo, activo corriente de liquidez, ¿ya? Como sabemos, el activo corriente es el activo corriente dividido por el pasivo corriente, ¿ya? ¿Ah? Ahí tendrían ustedes la fórmula y aquí van a sacar el valor. Y esto es muy importante. Acá debajo de cada ámbito, yo lo que les pido, esto es lo que me interesa mucho a mí, que ustedes interpreten ese valor. ¿Qué significa en el caso del maíz que el índice de liquidez sea 1,08? Que me expliquen eso, y ahí déjense fluir, como les digo siempre. ¿Qué significa eso 1,08? ¿Ya? Bueno, el índice de liquidez está claro. 1,08 es lo mismo que 1 de activo, ¿no es cierto?, partido por 0,8 de pasivo. O sea, 1 de activo dividido por 0,8 pasivo. Ahí lo voy a colocar acá. 1,08, supongamos que eso le da la fórmula, y eso es lo mismo que 1 de activos dividido por 0,8 de pasivos. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Ya? Esto es un indicador positivo, o sea que esta empresa tiene, de maíz, tiene más activos corrientes. A ver, ponemos aquí. Activo
corriente dividido por pasivo corriente. ¿Ya? Profe, tengo una duda. Dime. Ahí no debería ser 1.08 partido 1, ¿o no? A ver, 1, ah, sí, pues, por supuesto, bien. ¿Está bien usted, oiga? Sí, pues, Gracias. claro. Viste que estoy hablando tontera. Ya. 1, sí, pues, 0,8 dividido por 1. Claro que sí. Ahí sí, ¿cierto? Por 1 de pasivo tengo 1,8 activo, ¿cierto? ¿Ya? Por 1 de pasivo tengo 1,8 de activo. ¿Está bien eso, no? No, está 0.8, mal, profe. pues 0,8. 1.08. 1. Ahí sí. ¿Ya? 1, es mal todavía. Es más ya la cuestión. Ahí es. Ahora sí. Por 1 activo de pasivo tengo 1,08 activo. Entonces esta empresa tiene más activos corrientes que pasivos corrientes. O sea, esta empresa tiene más esto, más caja, banco, qué sé yo, que el pasivo corriente, más que lo que tiene que pagar a corto plazo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo quiero que me interpreten, que ustedes me digan mirando el balance, mirando los datos que tienen acá en el balance, ¿ya? Los datos que tienen en el activo y los datos que tienen en el pasivo. Mirando eso, a mí me gustaría mucho que ustedes me indicaran acá, porque esto es fácil, es colocar la fórmula y hacer la operación. Pero esto es lo que me importa mucho a ustedes, que ustedes puedan interpretar eso. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Por qué le dio 1,08? Bueno, primero que nada, un dato positivo. O sea, esta empresa de maíz, por ejemplo, tiene cómo responder ahora a las deudas que tiene ahora. Tiene cómo responder en corto plazo a las deudas de largo plazo. ¿Ya? Entonces, revisando ustedes las cuentas de acá, ustedes pueden, me interesa mucho que ustedes lleguen a esa interpretación. Misma cosa para cada uno de los otros 7 ratios. Son 2 de liquidez, 2 de endeudamiento, 2 de rentabilidad y 2 de gestión. Y lo otro es, esto es un análisis, pues eso se llama, todo esto que estamos haciendo de análisis. Y después análisis vertical. Del balance, el estado de resultados. Bueno, este es re fácil. Porcentaje del activo corriente respecto a los activos totales. O sea, esto es activos corrientes, total de activos corrientes, dividido por los activos totales. ¿Qué significa, por ejemplo, ¿no es cierto?, que esto sea 0,60. 0,60. ¿Qué significa eso? Bueno, significa, ¿no es cierto?, que de los activos totales, 0,6 o el 60% son activos corrientes, ¿cierto? Y eso es bueno, es malo. Ahí es donde quiero que me den ustedes una opinión. A eso se refiere esta interpretación. ¿Ya? Profe, en ese caso sería bueno, ¿o no? Porque sería como más de la mitad Mira, sí, claro, puede ser, dependiendo del negocio. Porque fíjate que por eso que es la diferencia de que una es lechería y el otro es un pan. Lechería, te fijas que tiene mucho que ver con los activos. ¿Ya? O sea, la lechería es un negocio un poco como a mediano o largo plazo. ¿Te fijas, Tomás? El maíz, no, el maíz es un negocio de cortísimo plazo, es una pura temporada nomás. Y el packing es como un servicio, ¿viste? Es distinto. Entonces, dependiendo de eso, está muy bien la pregunta que me estás haciendo tú. Ahí ustedes pueden evaluar si eso es bueno o malo. A ver, pongámonos en un caso extremo. ¿Qué significa tú mismo, Tomás, si el porcentaje 1? ¿Qué significa que el porcentaje sea 1? Que solamente el total de los activos corresponde solo a activos corrientes. Claro. O sea, no tiene activos no corrientes. Y tú mismo dime, en una lechería, ¿eso es posible? ¿Está bien? ¿Está regular o mal? Es imposible porque la lechería igual tiene como el tema, los activos no corrientes. Claro. Muy bien.
exactamente, eso. porque una lechería no puede funcionar si no tiene campo, si no tiene las vacas, ¿no es cierto? Si no Sí, pues si no tiene tiene las los... máquinas ordeñadoras, ¿cierto? ¿Cómo se llaman estos? Como los baldes donde se guarda la leche, que son, no me acuerdo, como cubetas, pero son más grandes, como No, de son los 20 tarros, litros. los tarros, Ah, ya. claro, son los tarros, por los que se, bueno, eso ha sido históricamente así, tú completas tarro y te lo recoge la lechera, viste, en la mañana, pero hoy día no, porque las mismas ordenadoras lo trasladan a una cámara, ¿no es cierto? A una cámara, las mismas ordenadoras te van trasladando la leche a una cámara que está a una temperatura determinada. Entonces llega el camión de la Column y le enchufa una manguera a esa misma cámara y saca la leche. O sea, Son como unos silos para guardar la leche. exactamente, sí, sí, sí. Son Ya, como como unos los silos. mismos de la viñedas, o sea, de Claro, los sí, procesos. sí, sí, lo de la leche son de 100 litros normalmente, ¿no? Ah, ya. Entonces ahí se enchufa el camión mismo, que tiene una tremenda cámara frigorífica, es una cámara con ruedas, le enchufa la manguera, la atornillan ahí y succionan toda la leche que está en ese tarro. Uy, me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre especial eso. Pero te fijas, eso es lo que yo quiero que ustedes piensen, ¿ya? Dependiendo del negocio. Y así también están los otros, estos son 4 nomás para el balance y 4 para el estado de resultados. ¿Ya? ¿Se fijan? Ese, Profe, pero ¿cómo sé cuánto es lo que debería ser? Como usted dice que eso varía según el negocio. Por ejemplo, ¿cómo sé cuánto más o menos de porcentaje de activo corriente debería tener una sí, lechería? pero mira. Buena también tu pregunta. Es que por eso te digo yo que esto no es un trabajo de sumar y restar, ¿ya? Esto es un trabajo de interpretación, es de análisis, ¿viste? Y análisis significa que cada grupo se informe un poco. Si ustedes son 4 por cada grupo, se informen un poco del rubro. ¿Ah? Entonces, muy buena la pregunta que me estás haciendo. Es una cosa que ustedes, ¿cómo se llama? Lo tienen que averiguar. Y mira, no te preocupes porque yo lo voy a evaluar en su mérito, ¿entiendes? En su mérito significa que acá no hay una respuesta espectacular y brillante y una respuesta equivocada. Una respuesta equivocada para mí también es un insumo importante. Lo que yo quiero con este ramo y con el otro también quiero llevarlo al tema de los conceptos, que ustedes piensen realmente, averigüen esto. ¿Ah? Porque mira, ustedes ya casi son ingenieros de negocio, entonces obviamente que ustedes no pueden saber muchas cosas, pero sí tienen una ventaja tremendísima, ¿ah? Que ustedes tienen, pero como dicen ustedes, caleta de sitios y lugares donde informarse desde su silla, desde su escritorio, desde donde están. ¿Viste? Y eso es lo que yo quiero con esto. No, porque si no, mira, sería re fácil la cuestión, pues este sería un trabajo casi mecánico, ¿ya? Por eso que yo le doy mucha importancia a esto. Hay que usted averigüen esto. Y miren, este trabajo les va a servir a ustedes mucho para el trabajo final. Mucho, ¿entiende? Por eso que yo les decía el otro día que este es como una especie de entrenamiento que estamos haciendo, ¿ya? Porque el objetivo de este ramo para mí es que ustedes sepan hacer el análisis financiero de una empresa, ¿ya? Ya con el trabajo final van a poder tener una cercanía bien grande con los trabajos de San Pedro, soy más, qué sé yo. Pero también que ustedes tengan las competencias, las capacidades para hacer el análisis de una empresa a partir de un cuento, de un caso, ¿no? Que se van a encontrar muchas veces con esto. Si algunos de ustedes se van a dedicar a ser asesores, consultores, no solamente de agricultores, sino que en una institución, ustedes van a tener que saber esto, ¿no? Mira, un flujo, como lo vamos a ver ahora, es una planilla con un montón de números. Entonces la gracia no es completar todos esos campos, esas celdas que hay, sino que saber qué significa eso. ¿Ah? ¿Qué significan los resultados que le están dando? Y esto, ¿se acuerdan cuando hablamos de que un valor es 1,08? ¿Qué significa eso? Es llevarlo al concepto mismo de la cuestión, ¿entiendes? Por eso les decía yo, ¿se acuerdan?
por un 1,08, lo mío como 1,08 dividido por 1, o sea, por un peso pasivo corriente tengo 1,08 amperio corriente. Entonces, ese concepto a usted le deberá facilitar el entender, ¿no es cierto?, qué significa que el amperio corriente sea mayor que el pasivo corriente. ¿Mm? ¿Se entiende, chicos? ¿Mm? ¿Quién me preguntó? ¿La Katia? ¿Quién me preguntó recién de dónde iban a sacar la información? Yo, profe, Ah, sí, ya, sí se ya. entendió. Ya, ¿viste? Pero ¿me entendiste lo que quiero decir? Ahora, por eso que te digo que no sé, yo sé que ustedes están llenos de pruebas y cuestiones, que este no es el único ramo, los otros profes dirán lo mismo de este ramo, ¿no es cierto? Pero fíjate que yo por eso que he definido que el trabajo lo hagan entre los cuatro. ¿Ah? Pues o sea, yo me doy cuenta que en especial este ramo, ¿no? En especial este ramo implica que, ahora nomás lo estamos hablando en una reunión con los profes, implica que ustedes tengan conocimientos ya de contabilidad. Y ustedes mismos me dijeron que, bueno, por diferentes razones no los tenían. Deberían tener conocimiento de proyectos, tampoco los tienen muy claro. Entonces aquí hemos tenido que hacer una situación especial de acercarle a ustedes ese conocimiento anterior, y por eso le estoy dando tanta importancia a esto, porque, y ahora volviendo a lo que estábamos viendo recién, esto ustedes lo tienen que conocer muy bien, porque con esto ustedes están en condiciones de poder hacer el análisis de la situación de una empresa, o análisis de la salud financiera, o análisis de la salud del Tomás, ¿entiendes? Yo empecé así, para irlo un poco acercando a esto. Esto es el análisis de la situación financiera, o sea, del pasado, ¿ya? Y esto es lo que nosotros necesitamos conocerlo bien, para poder entender esto otro, ¿ya? Que es la proyección financiera. Para hacer la proyección financiera de un negocio, nosotros tenemos que conocer antes el análisis de la situación. O sea, el análisis de la situación desde hoy hacia atrás. ¿Mm? ¿Se entiende, chicas y chicos? Sí, profe. Antes de meterme en Muchas esto, gracias. ¿sí? ¿Ya? ¿Ambas lo entiendes? ¿Lo que Sí, expliqué? profesor. ¿Ya? ¿Y tú, Tomás Irigoyen? Sí, profesor. Ya. Entonces vamos a pasar ahora al análisis de la situación financiera. Esto ya lo hemos visto antes, pero ahora espero que lo dejemos muy claro, porque este va a ser el tercer trabajo que ustedes van a hacer. ¿Ah? O sea, el primer trabajo fue unos casos que, los 4 casos, o sea, los 4 estudios que hicieron, que de repente se los voy a enviar a sus correos, porque tal como le dije, están los 4 muy bien, muy buenos. La segunda tarea que tienen que entregarle, que es la que vimos recién, del análisis de la situación, del estado de situación. Y este va a ser el tercer trabajo, que es la proyección financiera. ¿Ya? Entonces, mira, esto, si ustedes se fijan abajo, en la pestaña dice caso normal. Después dice caso optimista. ¿Se fijan? Y después dice caso pesimista. Obviamente, este es una especie de análisis de sensibilidad. Cada vez que uno va a hacer un negocio, uno tiene que ver ese negocio. Si yo estoy proyectando un negocio, un caso normal, lo estoy proyectando de una manera determinada, es cómo se va a comportar ese negocio que yo proyecté, cómo se va a comportar ese negocio que yo proyecté, si es que los supuestos que yo hice, los supuestos de crecimiento de ventas, los presupuestos de los costos que iba a tener, no eran tan buenos. O sea, no es que no fueran buenos, sino que no eran exactos, que es obvio que sea así. Cuando yo proyecto algo con supuestos, obviamente no van a ser exactos. Por eso es que casi siempre se sensibiliza este caso normal a un caso optimista, porque puedo haber previsto un supuesto que fue mucho mejor del que me imaginé. Por ejemplo, yo me imaginé un crecimiento de venta de un 10%. Y resulta que, ¿y qué pasa si yo, el crecimiento de venta mío es un 15%? ¿Qué tan bueno va a ser mi proyecto?
o al revés, ¿cierto? Si yo he proyectado un crecimiento X, ¿no es cierto? Un crecimiento de 7%, si ese crecimiento no fue de 7%, sino que fue de un 3%, me tengo que poner esos casos. Entonces me pongo en un caso pesimista, ¿ya? A ver, ¿qué más está? ¿Valeria? ¿Está la Valeria? No, no está. ¿Javiera? Tampoco. Matías Rosales. Matías López. Sí, profe. Matías López, ya. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Sí, profe, se entiende. Ya, ya, listo. Entonces, el cuadro que ustedes tienen que completar es este. Mira, esto es lo que tienen que completar ustedes. Esto es lo que les voy a enseñar yo, porque este está vacío. Esto es lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Aquí está el caso optimista y está el caso pesimista. Esto es lo que tienen que hacer. Entonces hagamos cuenta que en el caso normal no tengo ninguna cifra acá, está vacío. Entonces yo para hacer este cuadro que está acá, yo tengo que tener datos, ¿cierto? Datos para hacerlo, porque esto yo lo construyo a partir de 500 millones de pesos. ¿Se fijan? A partir de eso yo lo construyo. Es como que tuviera acá 500 millones de pesos. Entonces, ¿cómo hago la proyección de todo esto yo? Lo hago con estos datos que aparecen acá. Un margen bruto de tal porcentaje, los gastos de un 30%, esos son los costos indirectos, depreciación y amortización 15 millones, impuestos, esta es la tasa de los impuestos, la utilidad del 27%, aquí me propuse un crecimiento de venta gracias a mi inversión, ¿no es cierto?, de un 7%, el interés de la deuda un 7%, la deuda son 180 millones, inversión en activos fijos 25 millones y capital de trabajo decidí poner de cero y valor dinero de tiempo es constante. Ya. ¿Qué hago con esto yo? Estos son los datos que yo tengo, que estos datos, supongamos que este otro caso, yo tendría que darle otros datos de acá, otros datos, ¿ya? Para que puedan construir esto así, vacío, ¿ya? Entonces yo ahora le quiero explicar qué significa cada una de las cosas. Vamos a ver. Supongamos que vamos a empezar a ver esto. ¿Qué significa todo esto que hay acá? ¿Ya? Ventas, costos, qué sé yo. Si ustedes se fijan, todo lo que tenemos acá es un estado de resultado. ¿Se dan cuenta? Porque partimos de las ventas, le restamos los costos y llegamos a una utilidad. Esto es un estado de resultado. Por eso se llama proyección del estado de resultado. Por eso se llama así. Ya, pero la diferencia es la siguiente. De que yo hago esta proyección, esta planificación hacia adelante, a partir de una decisión que yo tomé, que es hacer una inversión en mi negocio, hacer una inversión. Y la inversión mía es de 180 millones de pesos. Esa es la inversión que yo hago. Ese es el dato, 180 millones. Esa es la deuda que yo pretendo contraer, que yo pretendo solicitar, ya sea con ¿cómo se llama? Con un banco, qué sé yo. Por eso que aparece un interés. Cuando aparece el interés va a ser un gasto, ¿no es cierto?, que se me va a producir por la deuda que yo tengo. ¿Ya? ¿No? Entonces, ahora vamos a ir explicando cada una de estas cosas. Ventas. ¿Qué significa venta? Es cantidad de producción por precio en un negocio. Ya. A ver, Tomás Irigoyen. A ver, espérate, ¿no? Aquí estoy. Sí, profesor. No, todavía no. A ver, Catalina. ¿Está la Catalina? Sí, profe. Ya. Catalina, ¿estás siguiendo la clase? Sí. Ya. Vamos a suponer que estamos en un campo de maíz. ¿Ya? Damos un ejemplo de ventas de maíz.
Dime tú, ¿cómo expresarías tú la venta de una hectárea de maíz? ¿Cómo la expresarías? La cantidad producida por el precio. Sí, pero dame un ejemplo. Tú inventa, no sé, inventa cualquier cifra por tanto. Ah, ya. Cantidad producida en toneladas. Los quintales, el maíz, el maíz se puede expresar en toneladas, pero normalmente es en quintales. ¿Ya? Lo normal es que una hectárea de maíz, no sé, tenga un rendimiento de 120 quintales. Ya, Entonces, 200 quintales. ya, 200 quintales, ¿y qué más para sacar las ventas? El precio. El precio del quintal, que son como 15 lucas más o menos. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces, si nosotros multiplicamos 200 quintales por 15.000 pesos, ¿no es cierto? Esos son 3 millones de pesos. Sí, 3 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, las ventas acá, las ventas serían 3 millones en vez de 500 millones. ¿Me entiendes, Catalina? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, supongamos que esto fuera una planilla de maíz, ¿no es cierto? Acá nosotros colocaríamos 3 millones. Mira, vamos a usar esta. Vamos a usar esta otra para jugarnos. ¿Ah? Vamos a sacar eso, ¿ya? Vamos a suponer que este es el caso normal, eso no es, pero lo vamos a usar ya. ¿Ah? Ya. 3 millones. ¿Viste que se trasladó para el tiro para allá los 3 millones? ¿Cata? Sí. Ya. Tenemos 3 millones. Vamos a seguir con este mismo caso. Eso serían, partimos con los 3 millones, ¿ya? Costos directos, ¿ya? Costos directos. A ver, ¿qué significa, Ámbar, qué significa costos directos? ¿Por qué se llaman directos? ¿O por qué Porque no son tiene esta indirectos? relación con el cultivo en este caso. Claro, con el maíz, ¿cierto? ¿Ya? Esos son los costos directos. Costos directos del maíz y los costos directos del maíz son insumos. Ya, dame ejemplo de insumos. El abono puede ser, Ya, la semilla, muy bien, fertilizante. Se dice fertilizante, semilla, pesticida, ¿no es cierto? Que pueden también. ser, claro, ¿ya? Y también otros insumos que son la mano de obra. También un insumo. O sea, la mano de obra que tú uses para arar, para limpiar, para sembrar, para aplicar los pesticidas, para cosechar. Todos esos son costos directos, ¿ya? ¿Y qué otro costo directo más, además de eso? Insumos, mano de obra, ¿qué otra cosa más podría ser? El uso de maquinaria, por ejemplo, ¿cierto? Si tú tienes una hectárea de maíz, ¿ya? Tú necesitas arar el terreno, rastrearlo, ¿cierto? Necesitas cosecharlo con una máquina cosechadora. Entonces, todos esos son costos directos, ¿te fijas? Entonces, aquí vamos a suponer algo. Los costos directos de una hectárea de maíz deben ser aproximadamente, no sé, debe ser como 1,5 millones más o menos. Más o menos, ¿eh? Vamos a colocar acá 1,5 millones. Entonces, mira, fíjese bien lo que voy a hacer acá. Yo le voy a colocar acá 1,5 millones. Lo voy a hacer al revés. ¿Ya? Fíjate. Perdón, me puse un número más. Mira, yo gasto mucho tiempo en esto, pero prefiero hacerlo así para que ustedes vean todo el procedimiento de esto. ¿Ya? Entonces, el margen bruto, ¿qué es lo que es el margen bruto, Catalina? ¿Qué pongo aquí, Catalina? Las ventas menos los costos. Exactamente, ¿ya? Entonces, vamos a colocar ahí, colocamos eso, menos eso. Ya. Esto es 1.500.000, ¿no es cierto? O sea, 1.500.000, si yo lo divido por 3 millones, ¿no? Fíjense lo que voy a hacer acá, ¿no?
coloco esto ahí. Margen bruto dividido por las ventas. Ya. 50%. ¿Me sigues, Catalina? ¿Ya? El margen bruto se expresa de esa manera. El margen bruto, cuando se expresa en un número, que puede ser ese, pero normalmente se expresa también en porcentaje. ¿Ya? Se expresa, por ejemplo, en porcentaje. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí, más para allá. A ver. Vamos a sacar esto acá. A ver si me resulta aquí la cuestión, ¿eh? Por ciento. No me saltó para allá. Pero normalmente debiera darme la cifra acá. ¿Ya? Vamos a ir con esto también. ¿Ya? Entonces acá le vamos a colocar que el costo de venta era 1.500.000. ¿Ya? Por lo tanto, el margen bruto es 1.500.000. Ya. Vamos a seguir analizando esto. Entonces, tal como dijiste tú, el margen bruto es la resta de venta menos costo. Y eso se llama margen bruto o también se puede llamar utilidad bruta. Ya a ese valor, al margen bruto, nosotros le restamos los gastos. ¿Ya? A ti, Catalina, te voy a preguntar por última vez a ti y después le pregunto a tus demás compañeros y compañeros. Dame un ejemplo de GAR, de gasto indirecto, en un campo de maíz. Los gastos de asesoría legal. Sí, uno, ¿qué otro más? Gastos por marketing, cosas así. ¿Gasto de qué? No, porque no tiene relación con el maíz, ¿o sí? ¿Cuál? No, porque no te escuché. Por publicidad. También, pues, todo eso, esta palabra, gasto, administración, GAD significa gasto de administración y ventas. Entonces esas pueden ser asesoría, la administración, gastos de publicidad, todos esos son gastos, pero son indirectos. Son gastos, pero son indirectos. ¿Viste? ¿Profe? Sí, dime. ¿Podría ser como al contador o al auditor? Claro, por supuesto. La administración, el contador, la secretaria, el publicista, el asesor legal, también puede ser el otro tipo de asesorías que tenga, ¿cierto? Todos esos son gastos indirectos. Son costos indirectos. Los transportes también son costos indirectos, cuando también, ¿te fijas? Entonces, volvemos acá le vamos a restar, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá, no sé, 200 lucas, ¿ya? El gasto de administración y venta. Y acá tenemos la primera cosa, el EBITDA, ¿ya? ¿Qué es lo que es el EBITDA? Acá lo vamos a ver. El EBITDA es el margen o utilidad antes, o sea, es la cifra que está antes de descontar las depreciaciones, las amortizaciones, los impuestos y los intereses. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Se entiende eso, chicos? Eso significa EBITDA. Ahora, mira, lo tenía acá, esto yo no sé si se me fue, parece. Sí, se me fue, no lo grabé. Esto, EBITDA, significa, acá se lo voy a colocar, ¿ya? Significa esto, ya vamos a ver por qué es importante. Earning before interest, taxes, depreciation, ¿ya? And amortization. Vamos a hacer así al lotijuaino, ¿ya? Eso significa EBITDA. Earning E, before B, interest I, T, taxes, y B, ya. Entonces son margen ante prestación, amortización, impuesto e interés. ¿Ya? Esto también a veces se le llama utilidad operacional. Operacional porque se le ha descontado todo, se descontaron todos los costos ya. ¿Ya? Pero mira, pongan atención en esto. Ustedes dirán, profe, ¿por qué lo pone la cuestión en inglés? Porque así se usa.
Y este dato, cuando ustedes están trabajando con compañías, con empresas corporativas como Soyman, Santa Rita, Celco, San Pedro, qué sé yo, Parque Arauco, todo eso, cuando son empresas grandes, siempre se habla, cuando se comparan las utilidades que dan los negocios, no se comparan con esta utilidad, sino que se comparan con empresas de la misma industria, pero que son de otros países, ¿ya? Con Viña San Pedro, con las viñas de Argentina, o con una viña de Napa Valley en Estados Unidos, una viña en Francia, se compara este dato, porque esto es lo único comparable, porque yo no puedo comparar la utilidad de San Pedro, comparar con la utilidad de una viña francesa, porque en Francia la deuda que contrajo la empresa, el banco de allá no le da los mismos intereses que acá. Los impuestos a las utilidades de allá tampoco son los mismos impuestos de acá. La tabla de prestaciones y amortizaciones son distintas de un país con respecto a otro. ¿Se fijan? Entonces, si uno utilizara la utilidad para comparar una compañía con otra, no estaríamos equivocando mucho porque estaríamos metiendo datos que no son comparables. Hasta aquí es comparable, hasta aquí. Hasta aquí el margen antes de depreciación, amortización, impuesto e interés. ¿Se fijan? ¿Ya? Matías López está. Sí, profe. ¿Se entiende lo que expliqué, Matías? Sí, se entiende. ¿Ya? Ya. ¿Y tú, Katia, lo entendiste? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, no se olviden de esto. Esto es súper importante. ¿Ya? Esto lo van a usar mucho ustedes después. ¿Ya? El EBITDA, tal cual. Ustedes pueden ver en los diarios financieros que hay aquí en Chile, en todas partes, siempre está hablando de este indicador de EBITDA. Y después, bueno, para el caso chileno o para el caso de un negocio, empezamos a descontar todas las cosas. A la EBITDA le descontamos las depreciaciones y amortizaciones, se las descontamos, las restamos y nos queda el EBIT. El EBIT es ganancia antes de intereses e impuestos. ¿Por qué? Porque el interés y el impuesto están más abajo. ¿Se fijan? ¿Ya? Y después al EBIT le restamos los intereses y nos queda la utilidad antes del impuesto. Después le restamos los impuestos y nos queda la utilidad. Entonces, ¿a quién le pregunto? A la Tomás Irigoyen. Tomás, Diga, profesor. dime tú una cosa, ¿es una tontera esto de estar descontando de a poco? ¿Por qué será así? Porque asumo que harán cambios, por ejemplo, los impuestos pueden ser en los países, al final depende del grado, ¿no? Claro. Entonces, ¿y tú, Ámbar? Sí, está bien. ¿Y tú, Ámbar, qué opinas de esto, Ámbar? ¿Estará bien hacer? ¿Por qué será? ¿Por qué crees tú que hacemos toda esta...? Porque nosotros podríamos decir de un viaje, mira, Ámbar, nosotros podríamos decir, ya, margen bruto y descontamos de un viaje, el GAP, la depreciación, los intereses, los impuestos y nos da la utilidad al tiro, en vez de estar haciendo tanta vuelta. ¿Tú por qué crees que será eso? Pucha, profe, honestamente no lo sé, pero debe haber una buena razón. Claro. Y esa buena razón está en que cuando se hace benchmarking, acuérdense ustedes que cuando se hacen comparaciones con empresas de la misma industria, por ejemplo, la industria del retail, ya, es Cencosud, no sé, Falabella, Ripley, París, qué sé yo, todas esas son empresas de la misma industria que la industria, supongamos, de la ropa, ¿ya? Entonces, cuando tú haces comparaciones, cuando haces benchmarking, ¿cierto? Porque así se llama, tú lo haces con distintos indicadores. El más clásico es el EBITDA, o también el EBIT, o también la utilidad antes de impuestos. ¿Viste? De esa forma tú haces comparaciones. ¿Por qué? Por lo que decía un poco el Tomás Irigoyen recién, porque dependiendo de la industria y dependiendo de los bienes que tenga la industria, las depreciaciones, por ejemplo, que el desgaste de los activos que uno tiene, como son distintos activos, cambian. Entonces,
la comparación más fácil, más básica que hay, es el margen bruto, ¿ya? Y esta es la que usa mucha gente en los negocios chicos, qué sé yo. Perdón, no, parece la que esta es como la más clásica, ¿no? Perdón. ¿No? El margen bruto. Esa es la más clásica que hay, que son las ventas menos los costos. ¿Ya? Pero si uno quiere llegar a una utilidad real, ¿cierto? Tú tienes que descontar los gastos de administración y venta, la depreciación, los intereses y los impuestos. Y ahora para poder comparar con otra empresa, tú necesitas tener despejado algunas cifras, que es el EBITDA, el EBIT y la utilidad ante impuestos, antes de llegar a la utilidad. ¿Se entiende, Ámbar? Sí, profe. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cierto? Ya. Entonces, mira, antes de pasar al otro bloque, a mí me interesa mucho que ustedes entendieran bien qué significa todo esto. Y esto que hay acá, las ventas, bueno, ya vieron lo que son las ventas, el margen bruto, yo les decía recién que ustedes lo van a ver, esto normalmente se expresa en un porcentaje. ¿Ah? Se expresa en un porcentaje de las ventas. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Ya? El margen bruto corresponde a un porcentaje de las ventas. Entonces, cuando dice 45%, significa, 45% significa que, hagamos cuenta que yo no tengo nada de esto acá. ¿Ya? Que yo no tengo nada de esto acá. ¿Ya? Nada de esto. Entonces, el dato ahí es que el margen bruto es un 45%. ¿Ya? Ese es el margen bruto. ¿Ya? Y ese margen bruto es el dato que va a estar acá. Y cuando yo conozca esto, que acá lo van a conocer ustedes el costo de venta. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿y por qué no se pone acá como un supuesto el costo de venta directamente? ¿Por qué no? Porque se expresa así. Los supuestos que uno tiene, ¿no es cierto?, se expresan de esta manera. El margen bruto se expresa como 45%, ¿ya? Con un porcentaje. Gasto administrativo, para efecto de este caso, todo esto está expresado 30% de las ventas, margen bruto de las ventas, ¿ya? Gasto administrativo de las ventas, también 30% de las ventas. ¿Sí? Si yo me posiciono aquí, ¿no? Está acá, ¿no? Se van a fijar ustedes que F7, ¿cierto? Por el 30%. ¿Ya? Depreciación y amortización, este es un valor, ¿no es cierto?, que se estima que es la depreciación de todos los activos que tiene esta empresa. Acuérdense que la depreciación, lo de la amortización se lo voy a explicar después, ¿ya? Pero por ahora, veamos lo de la depreciación, ¿no es cierto? 15 millones de pesos es la depreciación, ¿no es cierto?, que presenta la empresa, digamos, de los activos que tiene en el estado de resultados del 2020. Impuestos, 25%, 27% de la utilidad de esto. ¿Ya? ¿No? Perdón, eso, 27%. ¿No? Impuestos, ahí. ¿Ya? F15 por C11. ¿Ven? Crecimiento anual de las ventas, acá lo que el supuesto es que estas ventas, 500 millones, supuesto, cada año van a ir aumentando en un 7%. ¿Ya? Interés de la deuda, de esta deuda, un 7%. También es un gasto, se coloca acá. ¿Ya? Inversión en activo fijo, 25 millones, pero esa inversión nosotros la trabajamos después acá, que eso le voy a explicar después el flujo acá. Variación de capital de trabajo, que debería variar el capital de trabajo, pero preferí ponerle 0 yo para no complejizar el trabajo que estamos haciendo. Y el valor de dinero en el tiempo, también para no complejizar, lo puse yo constante, es decir, que no hay inflación, no hay nada. ¿Ya? Ya. Esto tenemos por ahora. Profe, Díganme. creo que me perdí una parte. El GAP que salía como 30% del 30% de qué? No, el gap es, mira, el margen bruto es el margen bruto del 45% de las ventas. ¿Ya? Ya. Y el gap es el 30% de las ventas también. Ah, ya. Ya. Ahora sí, profe, gracias. Ya, mira, esto me interesaba ver con usted un caso normal,
Y ahora, cuando volvamos, yo quiero ver, vamos a empezar a trabajar un caso optimista en que los datos son, estos supuestos están abajo. Soy más eficiente. O sea, aumenta el margen bruto. ¿Ya? Es decir, yo tenía un margen bruto acá en caso normal de 45%, pero en el caso optimista, el supuesto es que voy a ser más eficiente. O sea, no voy a tener un 45%, sino que voy a tener un porcentaje mayor. En el caso optimista, yo digo, aumenta el crecimiento de las ventas. Entonces, acá tengo crecimiento de ventas 7%. Entonces, acá yo me voy a proponer un 10%, por ejemplo. ¿Ya? En el caso optimista, me propuse que voy a invertir más, aún más, ¿ya? Y voy a tener un mayor capital de trabajo. ¿Ya? ¿Se fijan? Y en el caso pesimista, voy a aumentar mis costos. Voy a aumentar mis costos, ¿eh? Voy a aumentar mis costos de venta. O sea, ya no voy a tener esto, sino que voy a tener un valor menor. O sea, mayor. ¿Ya? Y menor crecimiento de las ventas. O sea, en vez de un 7%, voy a tener un crecimiento de ventas menor. Porque me podría pasar eso. O sea, eso es ponerse en un caso pesimista, de que mi crecimiento de ventas sea menor al 7%. Ya. Matías Rosales, ¿está Matías Rosales? Parece que no. Y le pregunto entonces a Sebastián. ¿Miguel Fernández está? ¿Miguel? Sí, profe. Sí, ¿Se entiende lo que estoy explicando, Miguel? sí, se entiende, profe. Ya. Eso me interesa por ahora. Entonces, más ratito vamos a ver cómo vamos trabajando en esto. Tengan presente, chicos, que este es el trabajo que yo quiero que ustedes hagan después. Yo le voy a entregar esta planilla vacía, las 3, para que ustedes me hagan un caso normal. Le voy a poner, desde luego, pistas para los supuestos que vayan a tener ustedes para variar esto. ¿Ya? Pero todo esto tiene que ver con qué. Tiene que ver con que esto es una planilla, ¿no es cierto? De una previsión financiera y que se llama flujo de caja libre. Se llama así porque acá es distinto en estado de resultados, porque acá lo importante no es solamente saber la utilidad ni la rentabilidad, sino que, tal como dijimos alguna vez, en el flujo de caja libre, de lo que se trata, o flujo de efectivo, es el manejo del dinero. Cuánta plata entra y cuánta plata sale. Ingresos menos egresos. O entradas y salidas. ¿Ya? Ya, chicos, nos vemos entonces en un ratito más. ¿Ya? Bueno, Ya, profe. profe. Bueno, profe. Nos vemos a las 3:30. ¿Ya? Nos vemos, profe. Chao. Nos vemos, Chao, profe. chao.